Muy buenas desde África. Llevo unos meses embarcado en un largo viaje por este continente fascinante. Estoy aquí grabando y produciendo un montón de vídeos que veréis en este canal. Como sabéis, hace tiempo, como creador de contenido, decidí no prestar mi altavoz a países con leyes que persiguen a personas por ser quienes son. Y entiendo que haya personas que no lo hagan así y que ningún país es perfecto y que no siempre los gobiernos definen a su gente, pero en algún lugar, por principios, tengo que poner la línea roja, así que para mí es así. Si tiene leyes anti-LGTBI, que conmigo no cuente. Me gustaría que vieseis este vídeo hasta el final únicamente porque es muy fácil juzgar las cosas que pasan en otro lado del mundo, como aquí en África, y decir que están pasando cosas horribles desde nuestra perspectiva occidental de 2022. Históricamente, esta perspectiva nuestra ha cambiado básicamente ayer o antes de ayer, y en África muchas de estas cosas estaban bien hasta que llegó la colonización occidental. En África hoy es ilegal ser cualquier cosa que sea diferente a heterosexual en 34 de los 54 países que componen el continente. Y esto tiene una explicación histórica muy compleja que voy a tratar de abordar en este vídeo. En pocas palabras, se resume en colonialismo, patriarcado y religión. Y antes de que haya personas que salten a negar la mayor, os pido por favor que veáis el vídeo completo. Empecemos con los derechos de las personas que se salen de la norma. Uno pensaría que en 2022 las cosas han avanzado, pero lo cierto es que van muy despacio. Tan despacio que aún a día de hoy en 5 países de África, Somalia, Somalilandia, Mauritania, Eritrea y partes de Nigeria, las personas como yo tienen que esconderse, llevar una doble vida o negarse a sí mismos porque la pena por ser homosexual es la muerte. Tal cual lo escucháis. En otros países como Sierra Leona, Gambia, Uganda y Tanzania, las penas incluyen latigazos, cadena perpetua y humillaciones públicas. Cuando empecé a informarme a fondo sobre este tema, me llamó mucho la atención, para mal, la disparidad histórica que ha habido siempre entre la percepción del sexo en las mujeres y en los hombres. En Ghana, Namibia, las Mauricio, Eswatini y Zimbabue es ilegal ser gay, pero nunca ha habido ningún tipo de legislación que prohíba ser lesbiana. Con esto no quiero decir que las mujeres lesbianas ahí tengan un privilegio, más bien lo contrario. El motivo principal de esto es la negación de las mujeres de sentir, no digamos ya disfrutar o sentir deseo. Ninguna mujer puede ser lesbiana porque no encaja en la teoría patriarcal. En Mauritania, si eres gay te matan, si eres lesbiana te ponen una multa, fuerte de decir. Y es que además de la propia anulación de la voluntad de la mujer, los hombres han sexualizado durante siglos y aún a día de hoy las relaciones entre mujeres. La segunda sorpresa que me llevé es igual de chocante para mí. En algunos países como Sudán, las penas son mayores a los hombres que reciben el sexo anal. Y esto de nuevo es porque se percibe a esa persona como femenino y por tanto débil. Como veis, la masculinidad frágil y la misoginia están a la orden del día en estas leyes. La lista de penas de cárcel en estos países es terrible. Os menciono algunas. Egipto, 17 años. Etiopía, 15 años, el triple que la pena por violación en este mismo país. Nigeria, Zambia, Malawi y Kenia, 14 años de condena. En este último, Kenia, la pena por violación ronda los 5 años. Choca bastante comparado con los 14 años por ser gay. Sudán del Sur y Guinea, 10 años. Libia, Marruecos, Camerún, Mauricio y Senegal, 5 años. Argelia, Túnez, Ghana, Eritrea, Togo, Somalia y Sáhara Occidental, 3 años. Chad y Burundi, 2 años. Liberia, 1 año. Podría seguir. Solo un país en toda África reconoce de momento los derechos de todas las personas independientemente de su género o sexualidad. Ese país es Sudáfrica. Pero claro, Sudáfrica tiene una historia complicada muy relacionada con el colonialismo y el apartheid. El apartheid, os recuerdo que fue un sistema político por el que se justificó la separación de personas según su color de piel. La historia de los derechos LGTBI en Sudáfrica ha estado muy marcada por la cultura de las poblaciones originarias, el colonialismo, el propio apartheid y la ola de derechos humanos que consiguió que en 1997 Sudáfrica tuviese en su constitución la protección de todas las personas. Así que, ¿de dónde viene todo este odio al diferente? Echemos la vista atrás y os aviso antes de empezar de que las referencias históricas normalmente aluden solo a los hombres. El silenciado de las mujeres es un problema muchísimo más antiguo que este, me temo, y obviamente no se puede negar la existencia histórica de personas lesbianas, de mujeres lesbianas, porque las ha habido, simplemente se ha silenciado su voz. Los egiptólogos no se ponen exactamente de acuerdo con respecto al significado de esto que estáis viendo, dos hombres con actitud bastante cariñosa, digamos, pero lo cierto es que ningún texto antiguo hace ningún tipo de referencia a discriminaciones por sexualidad. De hecho, por si esto no fuese prueba suficiente de que obviamente en el antiguo Egipto había personas homosexuales, el emperador Constantino, el emperador romano, el primero en convertirse al catolicismo, iba chuleando de que había masacrado a un montón de sacerdotes afeminados en Alejandría, Egipto. Sí está documentada, sin embargo, la existencia de travestis en Egipto hasta siglos después. Parece ser que su popularidad despegó después de la prohibición de que las mujeres bailasen en público. De nuevo, el mismo problema una y otra vez. Se les llamaba kalal y eran hombres, llevaban atuendos considerados femeninos, se dejaban el pelo largo y se maquillaban y se dedicaban a entretener a las personas de la época, a las audiencias. Se puede decir que eran los precursores de los drag queens modernos. Estas personas fueron aceptadas hasta principios del siglo XIX. A principios del siglo XX, en Sigua, también en Egipto,
Egipto, según siempre los documentos de los viajeros de la época, la homosexualidad era algo más que normal. En el oeste de África, los hombres homosexuales eran parte de la corte como esposas. Incluso en la cultura dagaba, entre Burkina Faso, Costa de Marfil y Ghana, los hombres homosexuales se consideraba que podían mediar entre el plano espiritual y el plano físico. Y encima el género no lo definía el físico, sino la personalidad y de la actitud. Me estoy quedando sin luz, así que voy a acelerar. Se sabe que en Sudán, uno de los países que tiene hoy las penas más duras para las personas homosexuales, existía el travestismo y el género fluido, con algunos hombres vestidos de mujer y llevando su vida como mujeres. Y en esta misma zona, el matrimonio entre personas del mismo sexo era algo normal, a la orden del día. Y por supuesto, el sexo entre hombres estaba a la orden del día. Y no es que esto existiese hace siglos o miles de años, esto existía a principios del siglo XX. En fin, es que es bastante fuerte que lo que era algo habitual, de repente, por un cambio cultural pasó a ser algo inimaginable y horrible. En la actual Uganda, las mujeres cercanas a la corte de la tribu Ganda tenían asignados roles y nombres masculinos. En lo que hoy es Zimbabue, de hecho, hay textos que hablan de la preocupación de algunos hombres de dejar embarazados a sus amantes hombres. En la Kenia precolonial, muchos sacerdotes vestían como mujeres, eran habitualmente gays y estaban casados con otros hombres. Os recuerdo, Kenia postcolonial, 14 años de pena por ser homosexual. Hay innumerables ejemplos de aceptación de la homosexualidad, matrimonio homosexual y travestismo en Etiopía, donde hoy en día el 97% de las personas piensa que la homosexualidad es algo detestable. Igual en la Uganda, Kenia y un sinfín de países africanos de hoy en día. ¿Pero qué pasó? Aunque es imposible asegurar que en la África precolonial todas las personas gozaban de derechos igualitarios, sí hay consenso histórico en que fueron los colonizadores europeos los que trajeron estas leyes a África. Unas leyes de las que ahora Europa reniega, pero se construyó aquí un caldo de cultivo que aún a día de hoy sigue generando los problemas de los que os estoy hablando. El expresidente de Gambia amenazó con cortar personalmente la cabeza a todos los homosexuales de su país y en una charla ante las Naciones Unidas se le ocurrió decir que iba a perseguir a los gays como al mosquito de la malaria. Y dijo una cosa interesante: la homosexualidad en todas sus formas y manifestaciones es malvada, antinatural y contraria a la... Y ojo a esto, está siendo promovida como un derecho humano por algunos poderes occidentales que quieren poner fin a la existencia humana. Lo que olvida este señor es que esos poderes occidentales son los que trajeron en gran parte a África este sentimiento de odio. La cultura de la colonización, y digo cultura entre comillas, atacó directamente los valores africanos de diversidad e inclusión. Y esto no lo digo yo, está perfectamente documentado. Así, los colonizadores reescribieron la historia y los tribunales de comunidades y tribales pasaron a ser sustituidos a la fuerza por el Código Penal Europeo de la época. Por supuesto, incluía la criminalización de la homosexualidad. Os decía antes que las leyes anti-LGTBI de África tienen tres motivos principales: colonialismo, patriarcado y también religión, porque está clarísimo que las leyes antisodomía no habrían existido con esta vehemencia en este continente si no hubiese sido por el cristianismo europeo. El cristianismo se utilizó como escudo para atacar a las culturas africanas como primitivas y para demonizar las interpretaciones tradicionales de la sexualidad en África. África, a la fuerza, adoptó la moralidad cristiana europea en la que no caben las personas que se salen de la norma. Las colonias europeas en África triunfaron durante un tiempo generando divisiones donde no las había. Eso incluye fronteras donde antes no existían. Y ahora os voy a contar algo que seguramente no sepáis. Esta tendencia continúa a día de hoy. La religión evangélica estadounidense ultraconservadora está financiando muchas de estas marchas y movimientos anti-gay, y esto solo provoca aún más riesgo, que ya es decir, para las personas LGTBI que viven en África, que ya os digo que no son pocas. Y por supuesto, no hay ninguna duda, también de la mano del islamismo radical que controla no pocos países del este de África. Pero es importantísimo entender una cosa. La temática homoerótica ha estado muy presente a lo largo de los siglos en la cultura árabe e islámica. No hay que irse muy lejos, las 1001 noches. Sé que quizá me meto en un jardín un poco profundo, pero he leído muchísimo sobre esto en las últimas semanas. La persecución de los homosexuales en el mundo islámico tiene mucho que ver con la colonización occidental. Existen infinitas pruebas de que hasta la llegada de la colonización occidental, la homosexualidad era plenamente aceptada. De hecho, el Magreb se definía como el paraíso de los homosexuales y muchísimas personas venían de Occidente, de Europa, buscando libertad y refugiándose de las leyes ultrapuritanas de Europa. En Marruecos, la homosexualidad solo es considerada delito desde 1972 y en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, nunca jamás ha estado prohibido. Esto es, por supuesto, con la excepción de una zona de Indonesia donde gobiernan radicales islámicos. La aceptación de la homosexualidad en el Islam históricamente está ampliamente documentada, pero os voy a leer una cosa. El desarrollo de movimientos islamistas puritanos como el wahabismo han reescrito la homosexualidad como algo abominable y delictivo. Así que ahora mismo es una mezcla de todo. Lo dije en el pequeño vídeo que hice sobre esto en Instagram y lo repito, la sexualidad es una construcción social. Definimos lo que está bien y lo que está mal en base a criterios que cambian, y el mejor ejemplo de esto es la Roma imperial, donde
donde la mayoría de los emperadores eran homosexuales, hasta la llegada del cristianismo. A partir de entonces, para sorpresa de nadie, la percepción de la no normatividad cambió 180 grados. Varios presidentes y expresidentes africanos se han atrevido incluso a decir que la homosexualidad es algo importado de Occidente, pero es que la historia les lleva a la contraria. Quienes hablan en realidad son los restos del colonialismo y muchísimos activistas se juegan la vida todos los días en África para intentar fomentar esta conversación que tenía que haber llegado hace mucho tiempo. Pero como os decía antes, también tardó muchísimo tiempo en llegar a Europa, así que no podemos juzgar a África por cosas que nosotros hace 30 años considerábamos igualmente horrorosas. Si me seguís en otras redes sociales sabréis que hace poquito tiempo estuve en Egipto grabando para una ONG y aunque no hice vídeos de allí por motivos obvios que os contaba al principio, sí que pude hablar con personas LGTBI que me contaban entre susurros, por miedo a ser escuchadas, la persecución diaria a la que están expuestos, incluido de sus propias familias, o la persecución de policías que se hacen pasar por hombres homosexuales y en aplicaciones de citas como Grindr tienden a menudo trampas a personas homosexuales para después juzgarles. La mayoría de las personas con las que pude hablar solo ven huir de su país como una solución posible, y esto es algo terrible. Como personas occidentales nos corresponde no juzgar sin conocer la historia, no utilizar nuestra moralidad de 2022 para juzgar leyes de 1930, y sobre todo contribuir en la medida de lo posible, y por eso hago este vídeo, a que esta conversación ocurra. Viajar a África siendo LGTBI, incluso si queréis seguir los mismos principios que tengo yo, que no hace falta, pero si queréis hacerlo es posible. Hay muchísimos países sin leyes anti-LGTBI. Pero si vais, especialmente si sois LGTBI, por favor tened muchísimo cuidado con las muestras de afecto, no son iguales en todos los países y mejor prevenir que curar. Ahora conocéis conmigo la historia detrás de estos derechos y me parece importantísimo conocerlo para poder entender este continente. En fin, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final y ahora sí, nos vemos desde África en los próximos vídeos, que voy a hacer un montón.